moví una montaña y creo que Mahoma tampoco movió una montaña. Pero lo que sí puedo ver es que a lo largo de los siglos, el odio sí muchas veces ha movido al derecho. En muchísimos casos, demasiados casos, el derecho se ha utilizado como arma de persecución. Por cierto, las persecuciones han sido largamente relatadas y condenadas y por algunos hasta elogiadas, pero no se pone tanto el acento en el uso que se hace del instrumento jurídico para hacer lugar a las persecuciones dictadas por el odio. Por eso, dentro del programa de la Facultad de Derecho llamado Investigación en Maestría, en el marco de la Maestría en Filosofía del Derecho, hemos formado un grupo de investigación que se ocupó con la dirección de Iván Tolne y mía y la participación sumamente activa de Sebastián Chavarría, de Alejandro Guevara, de Liliana Rodríguez Fernández aquí presente, Cecilia Piñeiro y Omar Ivalo Alves. Tratamos de recopilar leyes, normas jurídicas de alguna clase, de cualquier país y de cualquier época, desde la antigüedad para acá, que fueran instrumentos de persecución, instrumentos específicos de persecución. Y conseguimos, gracias a la actividad de todos los coautores, recopilar centenares de estas normas, las hemos clasificado y las hemos relatado y comentado. Las hemos relatado en este libro de las leyes del odio y además estos relatos remiten a los textos recopilados. Por supuesto, si hubiéramos puesto los textos recopilados dentro del libro, el libro habría salido en 5 o 6 tomos gordos, porque yo puedo dar fe de que nuestra amiga y coautora Liliana Rodríguez Fernández, para facilitar nuestra tarea, hizo fotocopias de todo y el alto de las fotocopias tenía aproximadamente 1 metro. Así que era imposible publicar todo esto. Entonces llegamos a un acuerdo con el editor de que todas esas leyes están a disposición del lector en la nube, digamos, en una página del editorial, y el libro tiene números que remiten a esa publicación. De modo que cada vez que uno ve en el libro una norma cuyo texto le interesaría ver, no tiene más que ir a la página y con el número que está en el libro puede obtener el texto. Ahora bien, no quiero abundar mucho más porque para eso están mis colegas, pero sí quiero señalar un comentario. A lo largo de esta investigación hemos visto que el odio y la discriminación son una condición permanente de la historia del ser humano. Hasta tal punto que a lo largo de las épocas se van cambiando tal vez los perseguidos, no siempre, a veces sean siempre los mismos, otras veces van cambiando, pero la persecución permanece. Y permanece tan enraizada en la mente de las personas que se naturalizan, se culturalizan, hasta tal punto que quiero leerles una frase claramente discriminatoria que hemos usado a modo de frontispicio del libro. Y dice esto: no estoy ni he estado nunca
a favor de la igualdad social y política de blancos y negros, ni de otorgar el voto a los negros, ni permitirles ocupar cargos públicos o casarse con blancos. Esta frase es de Abraham Lincoln, es decir, el gran héroe de la liberación de los esclavos. En los Estados Unidos pensaba de este modo. Ahora, si el héroe de la liberación de los esclavos y de la terminación de la discriminación era así discriminatorio, tal vez sería bueno que cada uno de nosotros mirara dentro de su conciencia a ver cuánta discriminación nos queda a nosotros en nuestro subconsciente. No quiero abundar más en esto y querría darle la palabra a nuestra querida colega Liliana Rodríguez Fernández, que va a hacer su propio comentario. Por favor, Liliana. Estás muteada. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Diana Mafía, que nos hace el honor de compartir esta presentación, al doctor Guibur, que tantas veces nos convocó a pensar, a el grupo de investigación Cecilia, Alejandro, Sebastián, Omar, Iván, que siempre han sido generosos y entusiastas compañeros, a nuestro editor Alejandro de Palma, por permitir que esta investigación se lea en la forma más bonita, que para mí es el libro en papel, y especialmente a todos y cada uno de ustedes que nos regalan hoy un poco de su tiempo para estar con nosotros. La humanidad, al menos hasta donde conocemos o podemos imaginar su historia, estuvo azotada por el terror y la desesperación. El frío, el ataque de animales peligrosos, las sequías y hambrunas, la amenaza del dolor y de la muerte. Esas desgracias encontraban su causa generalmente en hechos naturales, aunque también los padecimientos llegaron de la mano de otros hombres, asesinatos, tormentos, violaciones. De modo creciente, la humanidad incorporó conocimiento y método para entender la naturaleza, para servirse de ella lo mejor que ofrece, para adelantarse con mayor o menor éxito al dolor que nos pudiera provocar. La ciencia nos ayuda, si no siempre a predecir, al menos a comprender en alguna medida aquellos fenómenos que aterraron a nuestros antepasados: huracanes, tsunamis, incendios, inundaciones. Ya no necesitamos dioses vengativos. La técnica hizo más eficiente la agricultura y el hambre, acaso, ya no sea un flagelo natural. La medicina nos permite alargar nuestra vida y mitigar el sufrimiento ante la muerte, aliviar el dolor y adelantarnos al padecimiento. La pandemia COVID nos permitió ver este proceso desde hace más de un año, más de un larguísimo año, en tiempo real. Toda la ciencia está hoy abocada a diseñar vacunas. Las vacunas no curan, es cierto, nos dan herramientas para defendernos de ese ataque natural. Es probable que a partir de algún momento de la historia, aquella relación se haya invertido. Los humanos sufren más desdichas infligidas por otros seres humanos que por la naturaleza. Y de todas las desdichas que pueden infligir los humanos, la del odio tiene una característica: viene siempre precedida por la división entre nosotros y ellos. Por alguna razón esta parece ser una división recurrente, y aquí me remito a un tramo del libro que voy a leer textual. Quienes seamos nosotros y quienes, por comparación, resulten confinados a la comunidad de ellos, ha sido una variable cambiante a lo largo de los siglos y en diversas partes del mundo. Patricios y plebeyos, libres y esclavos, ciudadanos e ilotas, varones y mujeres, romanos y bárbaros, blancos, negros, indígenas, unitarios y federales, europeos y americanos, occidentales, asiáticos, citadinos y campesinos, burgueses y proletarios, ricos y pobres, heterosexuales y homosexuales, cisexuales y transexuales, arios y judíos, cristianos y musulmanes, comunistas, capitalistas, republicanos, monárquicos, payos y gitanos, naturales e inmigrantes. Es interminable la cantidad de clasificaciones que se han adoptado para expresar que nosotros,
la gente como uno, somos superiores y merecemos un mejor trato que otros, menos afortunados en el reparto de dignidades y acaso destinados a servirnos, obedecernos o respetarnos sin precisa reciprocidad. Esa distinción, tan variable en sus pretextos, pero tan constante en su insistente presencia, ha dado lugar a preferencias, discriminaciones, persecuciones, matanzas y masacres que perduran en la historia negra de la humanidad y son frecuentemente recordadas. Pero en ocasiones, sobre todo en la medida en las que los pretendidamente superiores estuvieran tan convencidos de su predominio que se atreviesen a proclamarlo, las persecuciones, discriminaciones y desigualdades forzadas se ejercían y aún se ejercen mediante normas jurídicas, leyes o reglas estatales de diversa naturaleza que ponen en negro sobre blanco, a veces literalmente, los criterios discriminatorios y el trato que se reserva a quienes en ellas se vean desfavorecidos. Ese fenómeno es el que aquí llamamos de las leyes del odio. Aquí termina la cita de nuestro libro. La Internet nos permite contar con cantidad de material y ver cosas que de otro modo no hubiéramos podido presenciar. Anda circulando por ahí una grabación de Bertrand Russell en un reportaje, donde el entrevistador le pide un consejo para el futuro, para las generaciones que vendrán, para dentro de 50 años. Ese tiempo pasó, así que me gustaría abrir aquí ese rollo del Mar Muerto y compartir la respuesta a la pregunta sobre el mensaje para el futuro. Russell decía, me gustaría decir dos cosas, una intelectual y una moral. Lo intelectual que querría decir es esto. Cuando estés estudiando cualquier asunto o considerando cualquier filosofía, hazte solamente una pregunta. ¿Cuáles son los hechos? Nunca te dejes desviar por lo que quieras creer o por lo que te traería un beneficio si así fuera creído. Observa solo e indudablemente cuáles son los hechos. Esto es lo intelectual que querría decir. Lo moral que querría decir es muy simple. El amor es sabio y el odio es tonto. En este mundo que se vuelve cada vez más y más interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a aceptar el hecho de que algunas personas dirán cosas que no nos gustarán. Solo podremos vivir juntos de esa manera. Si vamos a vivir juntos y no a morir juntos, debemos aprender un tipo de caridad y un tipo de tolerancia que es absolutamente imprescindible para la continuación de la vida humana en este planeta. Fin de Russell. Quien está dominado por el odio necesita hipertrofiar alguna parte de la realidad, suprimir hechos y evidencias, y acaso atribuir al otro, a ellos, alguna capacidad de tal magnitud que solo encuentra como salida la discriminación, la persecución e incluso la exterminación. Porque no solo las emociones humanas pueden ser tan feroces como las de los animales más feroces. Nuestra inteligencia permite que el daño sea mayor, mucho mayor. Si hay una cultura social de la legalidad y una relación desigual de poder, como los hombres tienden a abusar del poder si pueden hacerlo con impunidad, es posible que quien en esas circunstancias detente el poder imponga leyes de odio. Espero que este libro comparta con tantos otros, seguramente de sus bibliotecas, esa condición de ARN mensajero, esa memoria en el sistema inmunológico social que nos alerte, como las vacunas de la polio o del COVID, frente a la peor peste que una y otra vez azota a la humanidad, que es la peste del odio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Iván, tu turno. Bueno, me sumo a los agradecimientos, Liliana, los hago míos, y muestro de nuevo el libro porque es muy linda la tapa. No sé si se alcanza a ver,
el diseño, que son lo que serían nosotros y ellos, ¿no? O dos grupos enfrentados, ¿no? Me pareció, bueno, muy representativa de nuestra idea. Lo mío va a ser, va a tener menos vuelo que lo de Liliana. Es un poquito, les voy a contar de qué se trata el libro, algunas cosas concretas, digamos. Por suerte, hoy en día abundan normas antidiscriminatorias, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Tenemos muchísimos tratados internacionales con esas normas. Lo que nosotros hicimos fue al revés, digamos, fue seleccionar, resumir y comentar justamente lo contrario, normas discriminatorias, no normas antidiscriminatorias, cosa que yo con mis tiempos de estudiante no me topaba mucho con ellas, ¿no? El libro versa principalmente sobre normas estatales escritas que discriminan injustificadamente, podríamos decir, por razones de género, o mejor dicho, sexo, o sea, contra las mujeres, no contra los varones, por orientación sexual, o sea, contra las personas del colectivo LGTBIQ+, no contra los heterosexuales, por actividad política, por religión, por etnia. Típicamente encontramos muchas normas contra judíos, negros, nativos de ciertos países, por nacionalidad, y también normas que discriminan por condiciones psicofísicas. Y algo que, bueno, es un poquito diferente, también recopilamos normas sobre ciertas actividades como vagabundaje, mendicidad, prostitución y brujería. Brujería, obviamente, entre comillas, porque nunca existió una cosa así, ¿no? La selección estuvo basada en los valores de los miembros del grupo, que, para definirlos rápidamente, son liberales en lo cultural y en lo político. Nosotros no coincidíamos exactamente en todo, pero bueno, teníamos unos consensos básicos, digamos. Las piezas normativas, como las llamamos y como dijo Pachiguibur, que finalmente pusimos, son 262, son leyes, códigos, pero también algunas decisiones judiciales generales, como las que contienen el llamado Jim Crow o apartheid norteamericano. Hay de todos los continentes y desde el Imperio Romano en adelante. Para atrás las normas jurídicas eran más bien consuetudinarias. Hubo muchas normas que analizamos, pero que finalmente decidimos no incluir por considerar que la discriminación o limitación en cuestión era justificada. Sobre esto último hay que decir, o hay que tener presente que en sentido amplio, discriminar es distinguir o seleccionar excluyendo, como dice la RAE, y toda ley lo hace. En un sentido amplio, muchos de nosotros estamos siendo discriminados por muchas leyes, aunque por buenas razones. Por ejemplo, muchos no podemos viajar en colectivo o subte pagando el boleto estudiantil. Solo pueden viajar así los alumnos de inicial, primaria, secundaria, de una escuela de gestión pública o de gestión privada, etc. El libro no pretende exhaustividad, habrá muchas injustas omisiones por limitaciones nuestras o por razones de tiempo o espacio. No debe pensarse que lo que no está ahí es porque pensamos que no es ley de odio. Bueno, ¿qué puedo decir que no sea una repetición del contenido del libro? Pero me gustaría decir algo del libro concreto, digamos. Entonces, lo que hice fue seleccionar algunas de las normas, un poco elegidas arbitrariamente, porque la verdad que todas son horribles, digamos. Nos topamos con muchísimas normas contra judíos dictadas a fines del Imperio Romano de Occidente y también dictadas durante la Edad Media, principalmente en España. También había contra moros y herejes, pero menos. Entre esas normas de finales del Imperio Romano, por ejemplo, había una que ordenaba la pena de muerte del judío
que circuncidaba a su esclavo de otra religión, y no encontramos normas que dispusieran penas para los cristianos que bautizaran a su esclavo de otra religión. Otra muy famosa es el Edicto de Granada del 31 de marzo de 1492, por medio de la cual se expulsa de España a todos los judíos y judías. Ahí fueron bien inclusivos en el vocabulario, con sus hijos, sirvientes y familiares. Encontramos muchas normas inglesas sobre cuestiones sexuales y brujería, otra vez entre comillas. De esta edad, la moderna, por supuesto, pusimos muchas normas imperiales sobre negros y nativos americanos, indios, como les decían los conquistadores, también normas sobre esclavitud por parte de los caciques indígenas, más precisamente unas que autorizan a los conquistadores a comprarles a ellos sus propios esclavos indígenas. En Australia, una ley de 1910 prohibía a las mujeres nativas casarse con quien no lo fuera, y los nativos solo pudieron votar a partir de 1962. En Brasil, la esclavitud fue abolida recién en 1888, 23 años después que en Estados Unidos y 35 años después que en la Argentina. Contamos bastante las llamadas leyes Jim Crow de Estados Unidos contra los negros desde 1880 hasta 1960, bajo el supuesto principio rector de separados pero iguales. Recién en 2008 fue derogada en la Argentina una norma militar que castigaba con destitución y prisión, cito, actos deshonestos con personas del mismo sexo dentro o fuera del lugar militar. El Código Civil brasileño de 1910 impedía a la mujer sin autorización marital vender sus propios bienes, litigar y ejercer una profesión. En Chile, las mujeres adquieren la capacidad civil plena recién en 1989. En 1917 se dicta en Estados Unidos una ley de inmigración que restringía el ingreso de los que consideraba indeseables, como idiotas, imbéciles, epilépticos, alcohólicos y pobres, entre otros. Sobre el genocidio armenio no encontramos normas, pero sí una carta de un alto funcionario turco al secretario responsable del Comité Unión y Progreso, es decir, al Partido de los Jóvenes Turcos, de una importante ciudad donde decía: se ha decidido exterminar a todos los armenios que viven en Turquía, sin dejar vivo ni a uno, y respecto a esto el comité ha otorgado amplísimas facultades al gobierno. El gobierno dará las explicaciones indispensables a los gobernadores y a los comandantes de ejércitos respecto a la organización de la matanza. Por supuesto, le dedicamos una buena parte a las meticulosas normas nazis, que básicamente eran expresiones de odio hacia cualquiera que no fuera ario y saludable en su concepción de lo saludable. En 1955, en Argentina, una ley prohibía, bajo amenaza de pena de hasta 6 años de prisión y de inhabilitación para ocupar cargos públicos, el uso de ciertas palabras, nombres propios y canciones identificadas con el gobierno anterior. También encontramos muchas normas que versan sobre lo que se conoce como crimen de honor, o sea, el asesinato u otras agresiones contra una persona por parte de uno o varios miembros de su familia, debido a la creencia de que esa persona habría causado desprestigio a su familia a causa de su comportamiento sexual. En 1914, en Costa Rica, uno de los integrantes del grupo de Costa Rica, por decir uno de los tantos países que regulaba esto, que no se limita a Medio Oriente o al sur de Asia, en Costa Rica decía: estaba exento de responsabilidad el marido que matara, hiriera o maltratara a su mujer o a su cómplice o a ambos al encontrarlos en pleno adulterio. En 1924 se agregó que también la mujer gozaba de esa exención, aunque solo en caso de tener una conducta intachable ella, y de que el adulterio de su marido se consumara en su propia casa. Hasta fines de los años 30, también en Costa Rica, el padre o el hermano, esto es increíble, el padre o el hermano de una mujer soltera no serían responsables de la muerte o lesión de su hija o hermana sorprendida en ilegítimo concúbito. Está en el código. Encontramos también muchísimas normas contra mujeres y homosexuales aún vigentes en países africanos con penas increíblemente duras. Bueno, esos fueron algunos ejemplos.
Muchas de las normas seleccionadas las consideramos de evidente odio o discriminación, por ejemplo, las relativas a la esclavitud. Que dicho sea de paso, la hubo no solo contra los negros, no se salvó ningún grupo de eso. Por ejemplo, tenemos normas de principio del siglo XVI sobre envío de esclavas blancas de España a América. Eso sí, contra los negros fue hasta hace poco y además muy masivo. Se estima que se secuestraron aproximadamente 10 millones de personas en África para esos fines, y hay que contar también varias generaciones de descendientes. Otras normas que incluimos no nos resultaban tan evidentes como leyes de odio. Hubo cierto debate acerca de si clasificarlas así. Por ejemplo, y finalmente, incluimos una ley argentina de 1910 que prohibía el ingreso al país, cito, a anarquistas y demás personas que profesaban o preconizan, demás personas que profesan o preconizan el ataque por medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad. Artículo 1 de la Ley de Defensa Social 7029. Puede ser discutible si hay razones plausibles de seguridad, te podría decir. Otras normas que recopilamos y que tampoco eran tan evidentes son unas que, consideradas en abstracto, no deberían llamarse leyes de odio porque, de acuerdo con su letra, no se dirigen injustamente contra ningún grupo, pero que por su generalidad e imprecisión pueden ser usadas para perseguir injustamente a alguno. En derecho penal se las conoce como tipos penales abiertos. La amplitud facilita la persecución discrecional. Un ejemplo de esto es el artículo 2 de la Ley de Residencia Argentina de 1910. Cito, el Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta perturbe el orden público. Y también una de 1950, también muy famosa, que reprimía con pena de 1 a 8 años de prisión a quien, cito, deprimiera el espíritu público causando un daño a la nación. Artículo 7, Ley 13.985. No estudiamos, sin embargo, si esas normas fueron aplicadas en la práctica y en su caso, cómo. Para finalizar, y sin pretender una clasificación exhaustiva, se me ocurre arriesgar que algunas de las normas que recopilamos y comentamos son simplemente el vehículo para aprovecharse de otros sin importar que sean seres humanos. Otras serían el ejercicio de una forma de castigo hacia todo un grupo, una responsabilidad colectiva, por cosas que se supone algunos de ese grupo han hecho en el pasado, sin importar que muchos sean inocentes. De modo similar, otras normas serían consecuencia de prejuicios, en el sentido de creencias formadas a partir de inferir que todos los de cierto grupo llevarán a cabo cierto comportamiento observado en algunos de ellos. Y muchas otras serían consecuencia, como decíamos al principio, de la intolerancia, o más precisamente de la incapacidad de convivir con personas que tienen otros gustos o creencias sin que el ejercicio de ello perjudique a alguien de alguna manera concreta o potencial. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos con nosotros a nuestra amiga, la doctora Diana Mafía, que va a hacer sus comentarios. Por favor, Diana. Gracias, Pachi. Bueno, voy a ser relativamente breve porque han descrito muy bien cuál era, por un lado, el sentido de la investigación, también las decisiones en la publicación. Pienso que debe haber sido muy trabajoso tomar ciertas decisiones para reducir y sobre todo para clasificar las normas, porque no es solamente un compendio, se han expuesto históricamente, se han expuesto geográficamente, así que vemos tanto una extensión temporal como una extensión geográfica y cultural, y también se han expuesto en relación con los temas vinculados con las discriminaciones a las cuales esas leyes sirven. Así que hay un esfuerzo también taxonómico, clasificatorio importante dentro del libro. Y por supuesto genera muchísima curiosidad el hecho de ver repetirse determinados signos en esa extensión, y también genera curiosidad ver la norma específicamente en sí misma. Esta última tentación tuve que, por el momento, postergarla porque, bueno, me tomó en un momento de mucho trabajo, pero es muy tentador poder
entrar a ver la manera en que se explicitan estas llamadas leyes del odio. El odio se define como un sentimiento, algo individual y emocional, un sentimiento profundo, duradero e intenso de repulsa hacia alguien que provoca como resultado el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Es una intensa expresión de animosidad, ira y hostilidad hacia una persona, grupo u objeto. Así es como la psicología describe el fenómeno del odio. Ahora, en la justicia, cuando estamos en el ámbito del derecho, no se penaliza el sentimiento. No es el sentimiento de odio el que se penaliza, sino su exteriorización, la conducta, lo que se llaman delitos de odio. El delito de odio es una conducta violenta motivada por prejuicios. Así es como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal definen los delitos de odio. Dicen una conducta violenta motivada por prejuicios. Y ese odio, y esto es especialmente relevante para la justicia, debe ser demostrado a partir de evidencias exteriorizadas. Porque, por supuesto, no se puede demostrar ni la presencia ni la ausencia de un sentimiento, sino, en todo caso, esa exteriorización. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace en un documento relativamente reciente, porque tiene que ver con uno de los odios, que es la transfobia, la lesbofobia, la homofobia, un documento del 2015 que se llama Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina, que fue muy importante cuando se discutió un travesticidio, el travesticidio de Diana Zacayán, cometido en el 2015, pero juzgado en el 2018. Quiere decir que ya en el siglo XX, muy atrás de nuestros avances legislativos, pensemos que nuestra ley de matrimonio igualitario es del 2010, la ley de identidad de género es del 2012, y este documento que estoy mencionando de la Comisión es recién del 2015, o sea que los organismos internacionales van tomando cuenta de ciertos delitos de odio con un retraso con respecto a veces a legislaciones de determinados países. Nuestra legislación en este tipo de crímenes es muy progresista. Entonces era importante ver de qué manera se producen las pruebas en un delito de odio. Y la Comisión dice, de una manera que no es taxativa, algunos indicios posibles de estos crímenes por prejuicio. Primero, el alto grado de violencia con el que la persona perpetró el crimen y los signos que exceden claramente la mera intención de matar. Diana Zacayán tenía 13 puñaladas y además tenía patadas, tenía ataduras y aparentemente uno de los signos con el que se sostenía que se trataba de un crimen de odio es que aún después de muerta sufrió violencia y que la cantidad de puñaladas excedía la idea de matar. Ese es uno, entonces, de los signos. El otro es los prejuicios que alberga el sujeto activo y que manifiesta antes, durante o después del crimen. Es una persona que en las redes sociales expresa su odio, que participa de grupos que tienen como conductas sistemáticas de odio. Bueno, antes, durante o después del crimen. ¿Alguien lo escuchó decir algo que denota su odio? Y el tercero, muy interesante, es el carácter de referente y activista de la víctima. Si la muerte tuvo un gran impacto en ese colectivo y si tuvo el efecto simbólico de reproducir la sensación de desprotección e inseguridad que sufren sus integrantes. Entonces, a veces ese odio no es necesariamente contra toda la comunidad, y esto se ve, por ejemplo, en las persecuciones políticas. Es contra un sujeto que es el referente, el activista, y el que representa para todo el colectivo un tipo de simbolismo tal que el odio exitoso contra ese sujeto, la desaparición de ese sujeto, implica un riesgo colectivo, una desprotección y una inseguridad para todo el colectivo. Ahora,
el libro no se llama Crímenes de Odio, el libro se llama Leyes del Odio. Entonces, ¿podemos aplicar estas observaciones que aplicamos sobre los crímenes a las leyes del odio? Yo diría que no a las leyes, pero con toda seguridad, y esto se muestra en la recolección de normas y en los comentarios a las normas, con toda seguridad podemos aplicar estas observaciones a la aplicación discrecional que se hace de esas leyes. El determinar conductas diferenciales para ciertos colectivos humanos que no son generalizables para toda la sociedad. En esa aplicación discrecional que incluso implica el admitir que ciertos crímenes queden impunes porque los sujetos que los llevan adelante, son favorables a quien está determinando con el poder las propias leyes. Esto pasaba, por ejemplo, con algunas de las leyes aplicadas a indígenas, donde estaba prohibido matar, pero si el que mataba estaba ayudando al español, entonces a ese lo dejaban matar, porque era en beneficio del español que estaba en la conquista concentrando el poder. Entonces, tanto la aplicación discrecional por persecución excesiva como por impunidad, podemos considerar que en esa aplicación sí podría haber una consideración de odio. Es distinto, entonces, desde mi punto de vista, pensar en leyes para penar delitos de odio que pensar en leyes del odio. La penalidad, entre otras cosas, depende además, el pensar en estas leyes del odio, depende de una legitimidad que proviene del acompañamiento de toda la sociedad o de sus clases poderosas en ese prejuicio que le da lugar a la conducta violenta de la aplicación de esa ley. ¿Qué pensaba la sociedad española en relación con los moros? ¿Qué pensaba en relación con los judíos? ¿Qué pensaba la sociedad argentina en relación con las mujeres? Y cuando hablo de la sociedad, hablo de las clases poderosas, de las clases dominantes. Hay un acompañamiento, un consenso implícito inclusive, como para que esta aplicación sea una aplicación que no despierta, ninguna duda con respecto a que esta puede ser una manera justa de proceder. Hablamos de aplicar leyes y hablamos, por lo tanto, de un concepto específico de justicia, aquellos que caen bajo el dominio de esas leyes. Esas leyes están garantizadas por el sentimiento colectivo, por, en todo caso, el prejuicio colectivo que acompaña a la sanción de este tipo de normas. Si lo pienso desde el feminismo, Catherine McKinnon, en un libro muy clásico de ella que se llama Feminismo, Marxismo, Método y Estado hacia una teoría del derecho feminista, ella dice que al estar las mujeres dominadas por el género masculino, los varones, que son los que redactan las leyes, son los encargados de medir la igualdad en la ley. Por lo tanto, va a ser bajo el punto de vista de quienes dominan, de ellos, que se mida si hay o no hay discriminación sexual. Permanentemente, digamos, yo tengo un activismo en el feminismo de unos, 40 años, ¿no? De la década, fines de la década del 70. Permanentemente nos han dicho que no es discriminación sexual algunas de las reivindicaciones que pedimos o de los cambios que pedimos. ¿Quién determina que eso es justo o no es justo, que es discriminatorio o no? Claramente, quien ha diseñado el sistema de seguridad, de justicia, desde su propio punto de vista y según sus propios intereses acerca de lo que es la comunidad. Y lo mismo vale para otros colectivos, no necesariamente para las mujeres, e incluso dentro del colectivo, por ejemplo, si quienes establecían las leyes eran la comunidad católica, y muchas provienen de concilios papales directamente, bueno, la discriminación hacia los judíos y qué era justo y qué no, y cuándo es discriminatorio, lo iban a establecer los católicos. Entonces, y lo mismo con los musulmanes. Entonces vale para otros colectivos e inclusive dentro del colectivo discriminado se podrían cometer crímenes de odio contra grupos de mujeres específicos. Por ejemplo, hay una normativa contra los esclavos, hay una normativa contra los herejes, pero dentro de esas normativas se determina que las esclavas tienen penalidades específicas, sobre todo en relación con sus matrimonios o sus relaciones sexuales. Las prostitutas
prostitutas tienen una legislación específica, y es muy interesante algo que mencionó Iván sobre las esclavas blancas, porque las esclavas blancas eran traficadas para servir de parejas a los varones españoles que estaban en las colonias. No es que eran traficadas para trabajos esclavos, era tráfico sexual, pero que se consideraba un tráfico específico porque al no ser negras, no eran mujeres que pudiera considerarse por su mera condición de mujeres que estaban disponibles sexualmente, libremente para cualquier varón, como si eran consideradas las mujeres negras, cuerpos apropiables. Por eso se habla de trata de blancas y no de trata de personas, sencillamente como intentamos que ahora se diga. Porque este caso especial de legitimar el tráfico, el tráfico de esclavas blancas era un tráfico sexual con fines de explotación sexual, con fines de satisfacer a españoles que se veía degradante que se unieran con mujeres negras o mujeres indígenas o que produjeran mestizajes que vemos también en la legislación, curiosamente, que estaban prohibidos. Ciertos mestizajes estaban directamente prohibidos. El libro, como dije, recorre tramos extensos de la historia, de la geografía, culturas con enormes diferencias, y encontramos que hay una sistematicidad de la persecución de ciertos sujetos a los que ellos, ¿no? Ciertos sujetos a los que se considera peligrosos. Se construye ese sujeto peligroso y luego la persecución, entonces, lo que hace es incidir sobre ese recorte. Pero primero diseño quién es el sujeto peligroso. ¿En qué sentido es el sujeto peligroso? ¿Qué es lo que amenazan estos sujetos? Un ejemplo es el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, ese antecedente del derecho penal, según dice Raúl Zaffaroni, ¿no? Que tiene todos los ingredientes de la construcción del derecho penal de autor, cómo se construye un sujeto peligroso. Y las feministas hemos pensado mucho y hemos investigado sobre esto. ¿Cuál era la amenaza de esas llamadas brujas? Eran mujeres sabias, eran mujeres que manejaban la salud sexual y reproductiva de otras mujeres, porque en ese momento los partos eran atendidos por mujeres, no eran atendidos por médicos que eran exclusivamente varones, porque las mujeres no podían hacer ninguna carrera universitaria. Lo que ocurría con estas mujeres es que podían llegar a practicar anticoncepción, abortos, no solamente atendían partos. Cuando uno lee el Malleus, cuando una lee el Malleus Maleficarum, hay varias cosas allí. Hay discusiones, por supuesto, acerca de si existe el demonio, si existen las brujas, si hay una posibilidad de encarnación del demonio, etc. Una descripción de cuáles son las acciones que se le atribuyen a las brujas, testimonios, y luego esa parte más cruenta que es instrucciones sobre cómo torturarlas, cómo interrogarlas, cómo encarcelarlas, hasta que luego se las pasa a la justicia ordinaria. O sea, el Tribunal de la Inquisición todavía hoy en día, la Iglesia dice nunca quemamos brujas, por supuesto, se lo transferían al Tribunal Seglar. Ellos lo transferían con la siguiente amenaza: nosotros no lo vamos a quemar, se los damos a ustedes para que ustedes las quemen. Ahora, si ustedes no las queman, ustedes también van a ser juzgados por la Inquisición, porque no se aceptaban ni abogados defensores ni jueces que negaran este tipo de resolución que el Tribunal de la Inquisición había hecho. Esa es la parte más truculenta y más cruenta. Ahora, esto ocurre en un momento de guerras y de pestes en los cuales era necesario repoblar Europa, y en los cuales entonces el hecho de que estas mujeres pudieran tener en sus manos la anticoncepción y el aborto era algo que amenazaba demográficamente a la sociedad. Una de las amenazas era demográfica. Otra de las amenazas era de tipo económico, sencillamente. Amenazaba el interés económico de la Iglesia, que quería apoderarse, eran en general mujeres viejas, viudas, que tenían campos, y que entonces la Iglesia se apoderaba de esos campos una vez que las juzgara. Amenazaba el poder económico. La otra cuestión tenía que ver con ciertos rituales que hacían estas mujeres, que eran rituales vinculados con los mitos agrarios y que eran propios de las zonas rurales de Europa, y en el cual la Iglesia estaba dividida con una teología
mucho más rigurosa, y una iglesia rural que era más sincrética, que se vinculaba de otra manera con los lugareños, que trataba como de convertir ciertos rituales en rituales cristianos, pero no saliéndose mucho de las fiestas. Por eso es, si uno analiza América Latina, hay un libro muy hermoso que hicieron las católicas por el derecho a decidir, que se llama Vírgenes y Diosas en América Latina, donde analizan en cada país una diosa de las creencias precristianas de ese país, y alguna virgen que haya recibido esa personificación de esa diosa. Y muestran esto como las fiestas dirigidas a la Virgen en realidad son fiestas que esconden esos rituales previos, generalmente rituales campesinos, que tienen que ver con los solsticios, con los tiempos de cosecha, de siembra, etcétera, previos al cristianismo, que amenazaban el poder de la Iglesia y amenazaban lo que se consideraba el alto culto y el bajo culto, y la rigurosidad entonces teológica que podía conducir a centralizar la Iglesia en un esquema de poder que no fuera amenazado por algunas de las protestas que luego dieron lugar al protestantismo, algunas de las negaciones del poder del Papa, etc. Entonces, ¿qué es lo que amenazan estos sujetos? ¿Qué es lo que amenazan los indígenas, los judíos, los negros, las mujeres, los discapacitados, los homosexuales? ¿Cuál es la amenaza? ¿En qué sentido amenazan? ¿En qué sentido son un otro que me pone en riesgo de tal manera que tengo que tener una ley cruel, esto que acá se llama una ley del odio, una ley aplicada con crueldad para poder demarcarlos y además eliminarlos de lo social? En la introducción y en la conclusión se hace énfasis a esto que mencionaba Liliana, en la diferencia entre ellos y nosotros, y cómo el nosotros se articula alrededor del poder. Pero una condición que me parece central en el tratamiento del odio de siglos de normas persecutorias es la negación de humanidad de los otros. No solamente son otros humanos porque es un grupo minoritario. Hay una negación de la plenitud de humanidad en esa alteridad. La arrogancia religiosa, étnica, sexual, de clase, lo que en el feminismo llamamos androcéntrica, de considerarse embajadores de lo humano, del pequeño conjunto de sujetos poderosos del nosotros, ellos, el nosotros, considerarse embajadores de lo humano y desterrar a quienes pretendan modificar su definición, descentrándolos del lugar que ocupan en el universo que imponen como un universo racional y objetivo, cuando está probablemente lleno de sentimientos hostiles y de intereses subjetivos. Pero ser el nosotros poderoso impone su concepción limitada de humanidad como excluyente y destierra del resto una humanidad plena. ¿Podemos atribuirle odio al espíritu de las leyes cuando fueron dictadas por ese sentimiento? ¿O acaso quien tiene poder legisla según sus propios prejuicios para mantener y ampliar ese poder? Tal vez las leyes son instrumentos, esas acciones por las que el odio trasciende y se transforma en violencia social y política, como antes mencionábamos acerca de los actos de odio, de los delitos de odio. En amenaza e impunidad para los agresores. Es un tipo específico de violencia social y violencia política que es una amenaza y es además un rasgo de impunidad para los agresores. Hay varios ejemplos de esta impunidad en el libro. El que comete un delito, según quien sea, va a ser punible o no. Y también va a haber varios ejemplos de esa pretensión de impunidad en nuestra historia argentina reciente. Desde este punto de vista, una ley como la de autoamnistía, que la última dictadura militar argentina pretendió establecer en su final, es una ley del odio. A quienes acordaban con mantenerla vigente, esta ley de autoamnistía, recordemos que había un candidato que pretendía mantener vigente, que ofrecía mantener vigente esa ley de autoamnistía y negociaba con los militares su impunidad. A este segmento político, ¿qué sentimiento los no movía? No era el odio,
era la enorme voracidad del poder. Imposible para mí, por supuesto, leer el libro sin reparar en la sistematicidad de las minusvalías de las mujeres, de su apartamiento del lugar de diseño de las leyes. Pensemos que en Argentina no fue sino hasta 1994, en que por primera vez se aplicó la ley de cupo, que las mujeres participamos en la Convención para la Reforma Constitucional. Ningún código ni ley anterior tuvo participación de mujeres en su redacción. Y tengo que decir que algunas normas muy antiguas todavía están en vigencia. Por ejemplo, la ley de limpieza de sangre, que en España significaba no tener antepasados judíos ni moros, y que fue promulgada, nos cuenta el libro, por Felipe IV en 1623. Todavía estaba vigente en el siglo XX en México. La tía de una amiga mía, filósofa, le tuvo que presentar a la familia del marido antes de casarse en México, un país con mucho mestizaje, un certificado de pureza de sangre. Era un papel que decía ni una gota de sangre india. Siglo XX. La condición de mujer, a pesar de ser la mitad del género humano, es excepcional en estas leyes. Se habla de los esclavos, los judíos, los musulmanes, los homosexuales, los indios, y de vez en cuando surge como una excepción, ¿qué se hará con las mujeres de este colectivo? Así que el sujeto presuntamente universal de esos colectivos es el sujeto masculino. No sé si estoy tan de acuerdo entonces con hablar de leyes del odio. Quizás habría que hacer algunas aclaraciones sobre qué significa del, algo que puede ser apasionante investigación para la filosofía analítica y que nos podría llenar de un entusiasmo muy singular. ¿Qué quiere decir del en leyes del odio? Pero creo que la solución a la persistencia del desplazamiento de sectores enteros de la humanidad de sus derechos no es solamente hacer número para transformar el ellos en nosotros. Porque a nosotras, los ellos y los nosotros nos han ninguneado. Y porque el feminismo comienza a ser escuchado en su propuesta, que no consiste en pasar de oprimidas a opresoras, sino en eliminar toda forma de opresión, también las que afectan a los varones. No queremos que si alguna vez alcanzamos el poder, las diosas nos ayuden, la alternativa de los ellos sea la resignación, la emigración o el suicidio, frase donde advierto la pluma de mi amigo Pachi Ibur, a quien le agradezco la oportunidad de este diálogo con ustedes. Doctor, acuérdese que está silenciado. Muchas gracias. Decía, muchas gracias, Diana. Y bueno, hemos escuchado a 3 personas y estamos en condiciones de escuchar a más. De modo que me gustaría saber si alguno de los asistentes desea hacer algún comentario o decir algo al respecto. Hola. Sí. Buenas noches, estimado doctor Wibur. Buenas noches, estimado doctor Miguel Ángel Chirocaldani, estimados expositores. Bueno, en realidad, debo advertir una posición muy personal en torno a las reflexiones rutilantes que se han vertido durante este espacio de presentación, y es que siempre colocaban o ponían el nudo de análisis en algunos puntos interesantes: poder, diferenciación y instrumento. Creo que estos son los 3 vértices que están implícitos a su texto, porque yo creo que el derecho en sí mismo es como un instrumento que puede ser utilizado para algo políticamente correcto o políticamente injusto. Entonces, esto particularmente me hizo acordar a la frase de un premio Nobel argentino llamado César Milstein, que decía lo siguiente: la ciencia no es buena ni mala. Somos los científicos que debemos ser buenos, correctos y seguir el camino del bien. Creo que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que el derecho en sí mismo es un instrumento que puede moldearse a cualquier circunstancia de poder, circunstancia política, circunstancia filosófica, pero a mí me queda en duda algo. O sea, primero, es necesaria
la naturaleza volátil del derecho conforme trajina el tiempo, en cierta medida, en todas las medidas, o necesariamente un poder que acapare el diagrama del control de la sociedad debe asumir la directriz de la naturaleza jurídica del derecho? Yo no tengo una respuesta, pero me gustaría escucharlos porque entiendo que el instrumento puede ser bueno y malo, pero ¿qué hay de los que controlan ese instrumento? ¿Hacia dónde deberían apuntar sus intereses morales, políticos y fundamentalmente filosóficos? Así que, por favor, si me pueden ayudar, con mucho gusto. Bueno, a mí se me ocurre una respuesta. Efectivamente, el derecho es el instrumento de la política. Cuando hay leyes del odio, la culpa no es de las leyes, sino del odio, es decir, de quienes hacen las leyes. Sin embargo, ha habido una evolución técnicamente inconveniente en las últimas décadas. Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a pensar que los disparates que se habían hecho en la primera mitad del siglo XX eran culpa del derecho y que entonces no se podía confiar en las leyes y había que someter las leyes a los grandes principios que aseguraran que las leyes fueran apropiadas. Con esto lo único que se consiguió es que nadie supiera cuáles son las leyes vigentes, porque los principios, los grandes principios con los que todos estamos de acuerdo, son tan vagos y susceptibles de ser retorcidos por los operadores, que en la práctica hay menos garantías que antes. Es decir, si estamos hablando de los nazis, por ejemplo, cosa muy apropiada y muy general, porque todo el mundo habla mal de Hitler, oye, se olvidan que hubo otros tan malos como Hitler, pero tomemos a Hitler, que tiene el amplio consenso del que compartimos. El problema es que Hitler estaba loco, o el problema es que hubo un montón de alemanes que votaron por Hitler. Es decir, tal vez un poco de autocrítica de los ciudadanos sería conveniente. Es decir, no es cuestión de decirle a Hitler que tiene que cumplir los principios, porque no los va a cumplir. El asunto es impedir que Hitler llegue al poder. Me parece que esta sería una respuesta tal vez apropiada para su pregunta. Bueno, ¿quién otro tiene? No necesariamente una pregunta, sino un comentario. Sí, muchísimas gracias. Y en ese sentido yo recuerdo algo muy interesante, ¿no? Es cierto, el afán crítico del conjunto poblacional sobre las normas que se verticalizan desde el poder concentrado en un Estado deben ser obviamente importantísimos, pero a mí me queda otra cuestión muy importante al pie, la misma idea de pensar, por ejemplo, en Radbruch, que es un teórico que usted mucho ha analizado. Yo recuerdo fundamentalmente una de sus posiciones sobre Radbruch, cuando Radbruch hablaba sobre lo extremadamente injusto. Usted decía, ¿cuándo estamos presentes a lo extremadamente injusto y cuándo estamos presentes ante lo mínimamente injusto? Algo parecido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se presta para un sinfín de explicaciones, de fundamentaciones, que al final, cuando en una cosa, como diría un profesor titular de la Facultad de Letras, Eduardo Sartelli, en un concepto se pueden meter tantas cosas, al final el concepto, hasta cierto sentido, ya casi no sirve. Entonces, yo creo que hay un punto muy interesante en ese sentido. Pero por otro lado también, cuando el cuerpo social está condicionado por ciertas estructuras ideológicas que potencian su legitimación sobre los instrumentos de la política, que es justamente uno de los tantos que usted habló, que es el derecho, yo quería saber qué pasa, por ejemplo, cuando el poder de turno lo que hace fundamentalmente es acondicionar a través de un discurso jurídico violentista cualquier posición disonante a la autoridad. Es decir, a veces la gente no pretende criticar la ley porque tal vez no quiera, porque tal vez no quiera, sino porque hay un ordenamiento jurídico penal, por ejemplo, que dice, bueno, ante tal conducta
disonante contra el discurso dominante, puede llegar incluso una sanción trágica como la imposición de una pena de muerte. Y por otra parte, la idea del Dr. Wibour me hizo acordar mucho a Hans Kelsen cuando hablaba sobre validez y eficacia del derecho. A veces las leyes pueden ser malas, pero si la gente no decide obedecerlas, y si no decide aplicarlas, se vuelven letra muerta. Y hacer letra muerta, ahí entra lo que hablaba Kelsen en ese sentido, ¿no? Ahí cierro mi intervención y muchas gracias. Sí, felicitaciones. Gracias a usted. ¿Quién más quiere decir algo? Por favor, doctor. En primer lugar, quería felicitarlos porque han hecho una obra que percibo de gran valor jurídico y humano. He visto que hacen referencia al odio en la Argentina y a mí me parece que el país, nuestro país, es en gran parte inviabilizado por la presencia del odio. Lo que pasa es que a veces también es mediatizado el odio y se usa para denunciar el odio de los demás y no el odio propio. Y yo creo que esta perspectiva merece atención especial nuestra, de los argentinos. Realmente me siento desconcertado por la enorme cantidad de agresividad que observo en la vida argentina. Y bueno, quería señalarlo como un homenaje a la tarea que ustedes han realizado. Muchas gracias. ¿Qué otro comentario tenemos? Sobre lo que decía el doctor Giulio Caldani, esto me hace acordar algo que también, de lo que también hemos tomado nota. En Venezuela rige una ley muy severa contra el odio. Severísima. Y que uno puede sospechar que es una ley de odio, justamente. Bueno, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción? ¿Gritos o susurros, como diría Ingmar Bergman? De quien nadie se acuerda ya. Bueno, si no hay nada más, entonces le agradecemos a todos los presentes que hayan venido. Muchísimas gracias a la doctora Mafía por su colaboración tan interesante. Gracias. Y bueno, el libro está ahí, dispuesto a ser leído. Muchas gracias. Doctor, sí. Antes que termine, sí. encontré un libro de un autor muy interesante que se llama Eduardo Galeano. Sí. Y es muy interesante porque a la lectura de Habermas, y supongo que también está muy enlistado a lo que propone la doctora Diana Mafia, recupera las voces de los excluidos o de los silenciados, ¿no? En la literatura, en la filosofía canónica, ¿no? Entonces, Galeano tenía una anécdota muy interesante, decía. Sixto